Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Luis José Chávez, quien es subsecretario nacional del PRM. Además, es periodista y es comentarista y politólogo. Con él vamos a hablar temas importantes de política, de economía, de inflación, de seguridad ciudadana y los altos precios de los artículos de primera necesidad. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Luis José, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias por ese suculento banquete que me ha ofrecido en el menú de presentación. Luis José, ¿cómo tú ves la situación económica del país? Bueno, no debo verla yo solamente, yo creo que está a la vista de todos. En realidad, nosotros somos un país privilegiado en todo el mundo. Nos convertimos el año pasado en el país de América Latina con la mejor tasa de crecimiento, evidentemente. Pero ese crecimiento tiene más de 50 años. Un 12% nunca se había registrado en nuestro país. O sea, la tasa de crecimiento promedio en el país de las últimas décadas aproximadamente anda entre un 4 y un 5%, que es muy bueno. Sí. Pero lograr un 12% de crecimiento en medio de una pandemia, situación excepcional, porque la gente piensa, e inclusive en eso se equivocan algunos líderes políticos que hacen una evaluación planteando de hecho como que no tiene ningún mérito ese crecimiento, sí, porque bueno, se trata de un efecto rebote, como dijo el expresidente Leonel Fernández, pero no es así.
ciertamente el 2020 fue un año de pandemia, pero el 2021 fue un año de pandemia también. ¿Y quién dijo que en el 2021 estábamos en una situación realmente normal? No. Ahora, ciertamente a este gobierno del presidente Luis Abinader hay que reconocerle el mérito de haber encauzado la recuperación económica más rápida que cualquier otro país de América Latina y probablemente del mundo. O sea, logramos manejar de manera extraordinariamente bien el impacto de la pandemia desde el punto de vista sanitario. Y fuimos el primer país que inició el proceso de normalización en todos los planos prácticamente. Lo que comenzamos a recuperar el turismo más rápido que cualquier otro país. Y cuando uno habla de turismo, debe recordar que el turismo no es solo el interés de los hoteleros y del gobierno. Está la producción alimentaria. Bueno, es que el turismo es el principal mercado de los productores agropecuarios. Según la Junta Agropecuaria Dominicana, el turismo representa un mercado de 40.000 millones de pesos al año. Y cualquiera piensa, bueno, pero ¿de dónde? ¿Cuáles son los productores del país que suplen esa producción adquirida y necesitada? La hortaliza. Bueno, la hortaliza, los víveres, por ejemplo, pero la carne, los huevos, el pescado. Yo recuerdo hace algún tiempo que conversaba con los compañeros periodistas de Pedernales y con algunos representantes de esa provincia, y me decían, cuando se paralizaron los hoteles, este pueblo comenzó a pasar una situación muy difícil, porque nuestro principal mercado para la pescadería es precisamente Punta Cana. Punta Cana, o sea, de Pedernales lo llevaban al este. Sí, y mucha gente no entiende eso, pero además resulta que el turismo es uno de los principales mercados de la construcción, del comercio, del transporte, de la cultura, en fin, prácticamente de todas las actividades productivas. Entonces, yo digo, insisto, el mérito de este gobierno fue haber iniciado no solamente la recuperación del turismo, que tiene un impacto transversal en todos los sectores de la economía, sino también de la industria manufacturera, de las zonas francas, la construcción, de la producción agropecuaria, de la construcción, de la pequeña y la mediana empresa. En fin, es más, resulta que ya en esta etapa de la vida del país, en el año 2022, en el quinto mes del año 2022, la República Dominicana tiene una tasa de empleo superior a los años previos a la pandemia. Inclusive decía el presidente durante su visita a la feria Date, que organiza Azonadores en Punta Cana todos los años, decía él que cuando se activaron plenamente los hoteles de la zona de Punta Cana, faltaban 5.000 empleados y tuvieron que hacer ferias de empleos para reclutar el personal necesario. Así está el país. Y si tú quieres saberlo, pregúntale a cualquier familia que requiera a un trabajador, a un artesano, a un técnico medio, por ejemplo, una persona un electricista, un instalador de aire acondicionado, un experto de refrigeración, un plomero. Es difícil, te lo digo yo, por experiencia propia, que me acabo de mudar a una zona, básicamente en el kilómetro 7,5 de la avenida Independencia, y me encuentro que estoy cayéndole atrás a una persona para que me instale un aire acondicionado. Bueno, yo hasta lo celebro porque cuando examiné mi factura del primer mes de haberme mudado, resulta que era de 1.700 pesos. Digo, pero qué bueno, porque donde yo vivía pagaba 3.000 y llegué a pagar 8.000 y 9.000 pesos. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. Te quiero decir con esto es que este país
se está levantando de manera sostenida. Hemos avanzado prácticamente en todos los renglones económicos. Y si cualquiera piensa que la economía es lo único importante, no, señores, estamos mejorando también en otros planos importantes de la vida nacional. Estamos haciendo esfuerzos importantes, por ejemplo, para resolver los grandes problemas que ancestralmente han afectado la vida del país, incluyendo el problema de la generación y el suministro de energía eléctrica a nivel nacional, que prácticamente fue encontrado por este gobierno en un nivel precario de satisfacción, y que ahora se están haciendo todas las diligencias necesarias para elevar por lo menos casi al doble el suministro o la capacidad instalada que tenía el sector eléctrico dominicano. El propio presidente de la República comunicaba justamente ayer que el gobierno está comprando, está licitando más de 2.000 megavatios, que prácticamente duplica la demanda nacional. No la duplica, pero se acerca. Prácticamente representa un porcentaje muy importante de... Es un buen mensaje para el país, porque estaban protestando en todo el país que no hay energía. No, pasamos ciertamente por una etapa crítica. En estas últimas semanas hemos pasado por una etapa crítica, pero debido a la confluencia de dos factores principales: plantas en mantenimiento y plantas averiadas. Eso ha sucedido siempre. Es normal. Y te lo dice una persona que ha pasado por el sector eléctrico con responsabilidades, vamos a decir, de relieve, porque yo fui vocero de por lo menos 3 administraciones de la Corporación Dominicana de Empresas ¿Cuántos Eléctricas megas necesita el país anual? No, anual, no hay que hablar de anual, porque así no se mide la demanda, demanda diaria sí, pero es de cerca de 2.500 megas. Hay que instalar todos los años. Bueno, el presidente, sí, bueno, pero lo decía, pero lo decía precisamente un importante empresario del sector eléctrico, Celso Marrancini, decía, bueno, que aquí se aprobó que había que desarrollar un programa de instalación de fuentes de generación para ir previendo el riesgo de que nos encontráramos de pronto, de que prácticamente estábamos en una situación de nivel precario de satisfacción de la demanda eléctrica. Entonces eso justamente ha ocurrido, pero siempre ha sido así. ¿Jugamos a la política? Bueno, jugamos a la política por un lado y jugamos a las emociones por el otro. Cuando la gente se queja y protesta, está expresando una emoción y un sentimiento. Yo me quejaría también, claro que sí. Pero hay que ser justo. Pero ciertamente hay sectores que están intentando capitalizar ese problema, probablemente con la mala suerte de que esos problemas son coyunturales y se van a superar. Y hay un gobierno que está haciendo todo lo necesario para resolverlo, como lo ha resuelto, por ejemplo, en el tema de la producción, que nos ha permitido en alguna medida pues capear la crisis generada por el abastecimiento, porque ya sabemos que como consecuencia de la pandemia y como consecuencia del incremento brutal de los insumos, el costo y la producción en la República Dominicana se ha elevado de manera sustancial. Y en consecuencia, pues naturalmente al país le cuesta mucho más. Por suerte, tenemos un gobierno que está administrando de manera racional, los recursos y justa el presupuesto nacional. Y entonces eso contribuye a que el impacto de una crisis de carácter exógeno, es decir, que viene desde fuera, haya sido mitigado en gran medida, incluyendo el tema de la inflación. Pero es importante decir que nosotros producimos también para 2 países, para nosotros y para Haití. Sí, eso es parte de la verdad. Bien. Eso es parte de la verdad. Y tenemos que producir también, y además también para 6 o 7 millones de visitantes que nos vienen y consumen mucho. Ya. Y qué bueno que así sea, porque eso estimula el aparato productivo nacional, la industria manufacturera, la producción agropecuaria, la mano de obra, el sector servicio.
Todos esos sectores se benefician en la medida en que se dinamiza la actividad económica del país. Luis José Chávez y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con este interesante conversatorio con el amigo periodista Luis José Chávez, que nos va a hablar en el segundo segmento sobre la situación de la seguridad ciudadana. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Good Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Good Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Good Cotton es un producto de M. González y compañía. Luis José, la seguridad ciudadana en la República Dominicana, ¿es cambiando la policía? No es cambiando la policía. No, eso demanda realmente un proceso de transformación y evolución y preparación del sistema de seguridad que va mucho más allá de la policía, que tiene que ver inclusive con el rol que juega la sociedad, el ciudadano, las comunidades. Son temas importantes. También integrales. Tiene que ver con el rol de la justicia. Y tiene que ver también con la disciplina social. Todo eso son factores que convergen en el problema de la seguridad pública o la seguridad ciudadana. Y es importante destacar que a pesar de que surgen crisis coyunturales como la que hemos vivido en las últimas semanas, cuando se reportan casos de abusos policial, por ejemplo, a pesar de eso, que son evidentemente hechos aislados, porque no forman parte ni de un discurso ni de una política de Estado. Está claro. Lo que podría cuestionarse es que ocurran hechos puntuales, como algunos que se han producido, como el caso de David Contreras y el caso de un joven de San José de Ocoa, el caso de un joven de 19 años, por ejemplo, del sector Cristo Rey de Santiago, que fue víctima de una salvaje golpiza por 2 policías, hecho que fue captado en una cámara. Pero fueron traducidos a la acción de la justicia. Bueno, yo no sé todavía el resultado definitivo porque eso sucedió el domingo.
Eso sucedió en la madrugada del domingo y yo creo que no se han dado todas las informaciones, pero sí ese hecho se captó por una cámara, ha sido difundido por algunos medios y muestra realmente que hay todavía una conducta, y yo digo, no una conducta institucional, no digo yo una conducta institucional, hay una conducta humana que se refleja en el ejercicio del poder. El poder que tiene un policía frente a un ciudadano, el poder que tiene un funcionario frente a sus subalternos, el poder que ejerce un empresario frente a la sociedad donde actúa, el poder que tiene el marido frente a la mujer, el poder que tiene el padre o la madre frente a los hijos. Señores, no es solo un problema de policía, es un problema de naturaleza humana y hay que entenderlo. Y hay que insistir en un factor que para mí es fundamental, la educación. Hay que ir transformando la cultura de la violencia que nos ha permeado desde siempre. Y abro una digresión para decir que los héroes que nosotros como país, y yo pienso que como mundo, más admiramos, son los militares, son los conquistadores, son los Napoleón, son los Alejandro Magno. Lo seguimos. Exacto. Sí. Óyeme, tú conoces, probablemente cualquier ciudadano común y corriente, conoce más, por ejemplo, quién fue Carlomagno o quién fue Hitler o quién fue Napoleón, y Stalin, más que quién fue, por ejemplo, Mahatma Gandhi, sí, el apóstol de la no violencia. O conocen, tal vez, lo conocen más, por ejemplo, que a Nelson Mandela. Un ejemplo y uno de los hombres o de los personajes más admirados por mí. Está en mi lista pequeña de personajes favoritos. Esos ejemplos de manejo frente a una circunstancia que permea a la sociedad de una manera avasallante, esos ejemplos de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, nosotros debíamos estudiarlo más. Y en la escuela debíamos enseñar esos modelos de comportamiento. Debían ser los héroes a los que deban ser admirados por los niños y los jóvenes. Pero no, hablamos, por ejemplo, Duarte es un ejemplo a seguir, un líder realmente identificado con los más altos valores de nuestra sociedad, un hombre que predicó, defendió la independencia, peleó por la independencia, ya lo sabemos, pero Duarte fue un hombre que predicó la paz y predicó el entendimiento en la sociedad dominicana y que fue víctima también de la violencia y del poder. Entonces yo quiero decir con esto, y perdonen la digresión, que realmente la violencia no es un tema solo de la policía. En la policía se dan hechos aislados, es verdad, porque el caso de David Contreras no se puede decir que fue producto de un plan, ni de una línea, ni de una política trazada por la institución del orden público. Evidentemente no, porque entonces todos los actores involucrados en ese episodio específico de violencia, entonces fueron parte de una conjura. Y no es así. Esa muchacha, el propio David, evidentemente tuvo que haber contribuido a que ese hecho ocurriera, porque se presentó de manera inapropiada ante una empleada de una tienda de Agora Mall y comenzó a amenazarla y a decirle cosas que evidentemente la asustaron. Y ella buscó auxilio, inclusive llamó a un representante de la seguridad. Los presos que estaban ahí fueron parte de un plan también. Los policías que actuaron. Bueno, evidentemente ahí hubo un exceso de violencia en el tratamiento de una situación específica. Pero no se puede hablar realmente de un problema de seguridad a partir de la responsabilidad del gobierno. La responsabilidad del gobierno es qué hacer frente a eso. Y sabemos
que no hay un gobernante en América Latina probablemente más comprometido con la búsqueda de una solución racional y efectiva al problema de la violencia que el presidente Luis Abinader. Lógicamente, hay que apoyar al gobierno a enfrentar ese problema. Y yo particularmente digo que ese es un tema que debe involucrar en primer plano al liderazgo social y comunitario del país. Y José, los precios de los combustibles. Bueno, ya sabemos que nosotros no somos autosuficientes en materia energética. Tenemos que comprar el combustible que utilizamos, la mayor parte del combustible, con excepción de la producción eólica, de la producción, por ejemplo, de energía hidráulica, la hidroenergía, pero la mayor parte de la energía que nosotros necesitamos tenemos que importarla. Y cuando la importamos tenemos que pagar el precio del mercado internacional. Este gobierno está invirtiendo todas las semanas 1.500 millones de pesos de subsidio. Bueno, sí, me lo quitaste, lo iba a decir también. Yeah. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo por no traspasarle al país todo el costo que implica el aumento de los insumos y de los combustibles a nivel internacional. Este gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Le está subsidiando los combustibles a los ricos y a la clase media. No, está subsidiando a todo el mundo. Sí. A todo el mundo, también a los conductores. Ya. ¿Tú entiendes? A todos los usuarios del transporte. Un mensaje chiquito al pueblo dominicano. Mira, yo quisiera decir que estamos en una coyuntura especial que irrita a la población. Estamos en medio de la secuela, de los efectos, primero de una pandemia que paralizó al país durante más de un año, y luego de los efectos de la guerra que se está dando lejos de aquí, pero con un impacto inevitable. Es global. Porque ha disparado, por ejemplo, el costo de las materias primas y de los insumos que se requiere, inclusive en la producción dominicana. Incluyendo los fertilizantes. De manera que esa situación se está dando. Pero yo quiero pedirle a los dominicanos que evalúen razonablemente nuestra realidad, que no actuemos solo de manera emocional frente a una situación momentánea que vamos a superar, y que entiendan realmente que tenemos el timón de la cosa pública en las mejores manos. Vamos a ayudar a que continúe de esa manera. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Luis José Chávez, quien es subsecretario nacional del PRM. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.